Bueno, continuamos con Julián Rivas. Estábamos hablando sobre estas dificultades en la relación con España y en qué pueden derivar. Decías tú que España es un país periférico de Europa, ¿no? Exacto. España es parte de lo que he llamado, lamentablemente, ese acrónimo vergonzoso y que PIC, algo así, que en inglés es cochino, ¿no? Portugal, Italia, Grecia, España. Esa es una situación que se expresa en lo que es la división del trabajo en Europa. Los europeos del norte van a España a beber aguardiente, a farras, a fiestas, y les reservan algunos productos, algunas cuotas de alimentos. Tan es así que los países del sur son los que se quejan ante el bloqueo que le impone Europa a Rusia. Europa está en una situación estratégica indefinida, incluso que a futuro se ven graves, porque Estados Unidos quiere poner un acuerdo de integración económica en el marco de 10 años que prácticamente anula a Europa. Eso es un tema estratégico. Por supuesto, no hay posibilidades de que en este modelo haya una revolución en Europa, puedan haber reformas, porque ¿qué es lo que ocurre? El estamento político que gobernó España después de la muerte de Franco está cuestionado por su alto consumo, porque se alió con la banca y esa banca compró bancos en Europa, en Inglaterra, en América Latina, y la deuda fue transferida al Estado. Y eso está llevando ahorita que los apartamentos se vendan en Alemania. Una situación económica inviable, prácticamente es la que hay en España. Vamos a leer algunos comentarios acá en el Twitter. Héctor Pérez dice, ¿qué cosa con Julián Alcahueta de andar vociferando que se perpetran delitos cuando se da de baja a un terrorista? Dice Carlos Vargas, el delito de agresión que tiene este gobierno en contra de todos los venezolanos pasando hambre no es una violación de derechos humanos. Néstor Alfonso, Grace hace un comentario aquí que no lo voy a leer, o Gracie, ¿no? Un comentario ya. Néstor Alfonso, si la crisis en España es tan grave y Venezuela está tan bien, ¿por qué los españoles no se vienen a Venezuela? Buenas, el señor como buen guardián de sus puestos siempre le echan la culpa a alguien del desastre que hay en Venezuela. Pablo Tobar. May dice, en Venezuela claro que se violan los derechos humanos, hacer largas filas por horas para comprar productos es un ejemplo de ello. José Francisco, si la situación del país no fuese tan grave, cerraría los ojos pensando que es Rafucho el maracucho, dice Carlos Castillo. En mi opinión, no dejar hablar a los asambleístas en la asamblea permitiendo gente gritar es violación a mis derechos humanos. Carlos Castillo. Miguel Rivero, ¿cómo se puede justificar la violación de derechos humanos? La violación de derechos humanos no tiene fronteras. César Ayala, no hay peor ciego que quien no quiere ver y sordo que no quiere oír. Los derechos humanos de las víctimas de los 2 golpes de Estado del 92. Entre otros comentarios, ¿no? Bueno, los imperios y las burguesías se visten de derecho cuando no están en gobierno. Pero yo quiero hacer una observación. Aquí hubo un señor llamado Rembertus Cátigui que está solicitado por los tribunales. Fue alto jefe de COPEI. Tiene graves violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué COPEI no lo presenta? Aquí, mira, yo voy a poner una anécdota. En Cumaná había un obrero desempleado y había un dirigente de bandera roja que era sindicalista de la Toyota. Y un día él le dijo, mira, consígueme un trabajo. Entonces el sindicalista le dijo, bueno, tráeme los papeles. Resulta que una copia de cédula, como eran las cosas sencillas antes. El sindicalista se lo llevó y fue allanado y fue preso. Como cuando consiguieron la copia de la cédula, se llevaron también al que estaba buscando empleo, un hombre inocente. Pasó 1 año en la cárcel de La Pica. Y así infinidad de casos. No quiere decir que lo que pueda ocurrir hoy pueda ser visto como algo superfluo, no, vacuo. No, es un hecho que hay instituciones para hacer las denuncias. Pero estos señores que se visten de derecho fueron los grandes torturadores en el pasado. Y ahí está el año 89. Miguel Alfredo, Vladimir, pregúntale a tu invitado si es hermano de Rafucho el maracucho, por Dios. Bueno, si yo no es así, parece igualito. Yo creo que él es el que se parece a mí. Yo siempre he dicho eso. Ah, sí. Bueno, vale. Jesús Marcano. Uribe no atacó al Ecuador. Este país estaba protegiendo terroristas en su territorio. Bueno, la soberanía para lo que debe ser. Eso quizás pudo haber sido verdad, pero él debió haber informado al Estado de Ecuador para que se procediera y no cometer una agresión, porque que es atacar a otro país. Eso es indiscutible. Uribe tiene otros crímenes que por supuesto hay que investigarlo. Fernando Guevara dice, grupos armados no pueden ser colectivos, los colectivos, y pueden ser enjuiciados los presidentes que los crearon, pregunta, ¿no? Y bueno, Zulema Planchar dice aquí, Globovisión, aquellos que no pueden ver el canal por DirecTV, llamen a Globovisión y activen el canal por teléfono. Néstor Alfonso, creo que tu invitado no es analista internacional, sino analista madurista. Bueno, cualquier analista puede tener un punto de vista, ¿no? Bueno, por supuesto. Tú eres madurista.
Sí, yo soy amigo Maduro, militamos en la Liga Socialista y tantas cosas, hace muchos años ya realmente lo conozco. Pero Y Diosdado dijo militamos en aquí Quinta que no había República. madurismo sino chavismo. No, yo no estoy haciendo ascripción Yo te pregunté que si era una madurista. corriente en particular, un ismo. Yo digo que soy chavista. Yo estuve con el presidente Chávez en primer momento. Sí, yo recuerdo cómo no. Fuiste de los primeros. Fuiste de los primeros. De los primeros cuando Chávez tenía 2, 3 puntos en la encuesta. Eso lo recordamos. Exacto. Rafael Bracho Marcano, allá hay comida, bienestar y sobre todo seguridad jurídica. No sé a qué se refiere. Eso, En me España. imagino que es Europa, no Ajá. España. Sí, ellos piensan eso. Aquí dice Carlos Castillo, Julián, defender al gobierno hablando de otros países está para el sol con un dedo. Sean sinceros. Partimos del principio de que efectivamente hay una agresión a Venezuela por parte del Estado español que incluso hace propaganda y pretende tomar los hechos de Venezuela para hacer campaña interna. España viene elecciones de municipales, vienen elecciones regionales, vienen elecciones... ¿Podemos el chavismo español? Yo tengo mi reserva. Yo no voy a hacer no tengo por qué hacer un fanatismo de ese movimiento. Es un movimiento que nació en luchas sociales, pero podría terminar siendo un movimiento de reformas, nada más. No necesariamente va a decir que es un movimiento revolucionario. Yo lo veo más como un movimiento de reforma que alguien que pretende hacer una transformación revolucionaria de la sociedad, y algunos voceros andan en función de la reforma más que de una revolución. María, usted habla de España con empresas quebradas, María 3022. Y nosotros arruinados. Javier José Lozada, señor Julián, muy buena su crítica de España. ¿Sabe usted cuántas fábricas han quebrado en Venezuela en los últimos 16 años? Quienes han quebrado la fábrica en Venezuela fueron realmente en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Quien liquidó la posibilidad de desarrollar la industria textil en Venezuela fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Quien abrió las puertas a toda cachivache y todo producto importado fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Realmente eso es el hecho histórico. Y las empresas básicas de Guayana siempre sirvieron para transferir riqueza a grupos económicos. ¿Usted cree que Daniel Ortega tiene derecho a intervenir en un mitin en Venezuela para opinar de nuestra política interna? Néstor Alfonso. Bueno, yo no he visto a Daniel Ortega diciendo que Venezuela es una amenaza, que hay que aplicarle toda la estructura de seguridad que tiene Estados Unidos, ni financiando la oposición o alguien en Venezuela. Lenín García, ese señor no sabe lo que dice. Acabo de llegar de España y el dinero y el progreso se respira en las calles. ¿Eso es cierto? Bueno, yo creo que no. Yo creo que habría que ver las cuentas, la deuda. Si revisen las cuentas del Estado español, vamos a conseguir que tiene una deuda superior al Producto Interno Bruto. Habría que ver qué factores son los que dan esa idea de progreso, que es una idea del siglo XIX, por cierto. Aquí dice Carlos Nieto Palma, ¿qué opina el invitado de los derechos humanos en Venezuela? ¿Se respetan, se violan solo de Venezuela, sin comparaciones con nadie? Yo una vez vi hace poco una señora Carlos molesta Nieto, y dijo, me duele que en Venezuela se haya eliminado la peinilla. La oír decir quiere decir que hay exceso de libertades. Yo por el contrario no creo que en Venezuela hay una política recurrente de violación de derechos humanos. Néstor Alfonso, por favor responda, ¿no sería mejor que el gobierno abra las puertas a la investigación si no tiene nada que ocultar? Bueno, el señor Ledesma está detenido por supuesta conspiración. Y el señor López llamó abiertamente a acabar con el Estado existente. Dice aquí Pablo Ruiz, jajaja, España necesita de nosotros. No, ese invitado es tremendo beisbolista porque ahora sí la votó de jonrón. Bueno, veamos quién compra más y verán que España, Venezuela le compra mucho. Venezuela revitalizó la quebrada fábrica de barcos que existe en Cádiz. Dice aquí Víctor Carpio, el rojo Julián Rivas certifica que las violaciones de este gobierno son valederas porque todos los gobiernos las hacen. No, yo no he pretendido decir eso. Hay mecanismos que evalúan los derechos humanos. Y derechos humanos hay derechos civiles, derechos económicos, hay derecho al trabajo. Imagínense ustedes, todos esos derechos son garantizados en Venezuela. Maracucho en Paraguaná, el invitado gusta hablar mucho, pero no gusta que le pregunten de los problemas internos del país. ¿Aporta alguna solución? Bueno, mantener la soberanía. Nosotros no podemos perder la soberanía, nuestro criterio de nación. Nosotros no podemos entregarle nuestro país a los Estados Unidos, a la oligarquía colombiana. Este es nuestro país y debemos hacerlo sin paternalismo de ningún tipo. Este es un país abierto, pero este es un país con grandes potencialidades. Y algo que no queremos aceptar los venezolanos, que somos un país emergente y un país de gran potencial, realmente. Ahora, las leyendas negras españolas, ellos se perdieron cuando ellos cayeron en el europeísmo. Ellos andan en una visión europeísta en la cual nos ven como mercancía los latinoamericanos. Y eso no podemos aceptarlo. Aquí dice, tu invitado dice que en Venezuela no hay crisis. Pregúntale cómo llamaría la matazón de los venezolanos en las calles. Y después de Miami, Madrid es la segunda ciudad del mundo donde más venezolanos viven. ¿De dónde salió este periodista? Bueno, García. Yo creo que la libertad de viajar y moverse. Nosotros tenemos ciertamente un problema que resolver, son algunos problemas de la moneda, pues es un problema global. Nosotros hemos sido agredidos. Y yo insisto, Venezuela le ha intentado secar su ahorro nacional
tanto público como privado, y tirarnos en una onda de zimbabuización para ver si efectivamente vamos a un caos mayor. Se nos reducen las exportaciones, nos genera un caos para que bajen los ingresos y empezamos una espiral inflacionaria. Ese es el hecho real. La estructura económica vamos a evaluar. Gracias, Julián. Aquí dice Guerrera, excelente invitado, dice la verdad clarita, no lo conocía, periodista, así es que necesitamos, hay que invitarlo de nuevo. Bueno, gracias, Julián. Ya tú estuviste una vez con Julio César. Ahora tiene un pañuelo aquí muy colorido hoy, el hombre de la brújula internacional. Será hasta mañana. Gracias, Julián Rivas.